Y el día de hoy estamos aquí convocados básicamente para hacer una rendición de cuentas a la ciudadanía en general en torno a la labor que ha realizado la Defensoría del Pueblo desde el año 2013 hasta la fecha. Básicamente, ¿cómo desarrollaremos esta jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía? Vamos a tener 5 grandes grupos o ejes temáticos que van a ser en torno a la planeación estratégica institucional, la información de la ejecución presupuestal, información que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, la gestión contractual de la institución y la gestión en torno a la cultura y servicio al ciudadano. Allí vamos a tener unos subejes temáticos. Por ejemplo, en planeación estratégica institucional vamos a tener el plan operativo estratégico, la auditoría al sistema de gestión de calidad y nuestros planes de mejoramiento. En la información presupuestal básicamente vamos a hablar de las apropiaciones presupuestales y la ejecución de los recursos que se han apropiado. En el fortalecimiento de la entidad vamos a ver algo sobre la estructura organizacional, avances en reestructuración de talento humano, adquisición y dotación de sedes de la entidad y la construcción de la sede del nivel central en Chapinero de la entidad. En gestión contractual vamos a detenernos a analizar la contratación administrativa de la entidad, los procesos contractuales y algo sobre la contratación directa. Y por último, en la gestión de cultura y servicio al ciudadano, vamos a tener que hablar sobre política integral de servicio al usuario, el reporte de PQR-SDFs y los resultados de una encuesta de satisfacción de servicios que realizó la entidad. Bien, la rendición de cuentas básicamente lo que nos permite es ser transparentes con la ciudadanía y ser transparentes con nosotros mismos. Mostrar qué hemos hecho y mostrar cómo lo hemos hecho. Necesitamos explicarle a la sociedad básicamente qué acciones hemos desarrollado para que la sociedad las tenga en cuenta, las analice, las estudie y a través de una crítica constructiva nos retroalimente y nos pueda decir qué percepción tiene de nuestra labor y además de eso, en qué debemos mejorar. Como ya se los había dicho, el primer componente que debemos analizar es el componente en torno a la planeación estratégica. ¿Okay? Desde el año 2013, la Defensoría del Pueblo cuenta con un plan operativo estratégico que definió cuáles eran las tareas y actividades que debían cumplirse en el periodo 2013 a 2016. ¿Okay? La construcción de ese plan operativo estratégico se hizo a partir de diagnósticos en torno a los derechos humanos, diagnósticos en torno al derecho internacional humanitario, que derivaron específicamente de la información especializada de las direcciones nacionales y de las defensorías delegadas. El primer insumo para la construcción de nuestro plan operativo estratégico fue un estudio sobre específicamente cada una de las materias de las cuales se ocupan las direcciones nacionales y las defensorías delegadas. Una vez se realizó, digamos, toda esta análisis de información, lo que se hizo fue plantear a través de fórmulas estadísticas cuáles eran, digamos, los asuntos más recurrentes respecto de los cuales la ciudadanía venía a nuestra institución a pedir
nuestra ayuda, nuestra colaboración o hacer sus quejas o sus denuncias. Además de eso, se consideraron, para hacer estos análisis, documentos de organismos internacionales que trabajan de la mano con la Defensoría del Pueblo en materias específicas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces, se adoptó el Plan Operativo Estratégico a partir de una resolución, que es la resolución número 1014 del año 2013, en donde se adoptan la misión y visión de la entidad, se establecen los principios orientadores del quehacer de nuestra entidad y de cada uno de los funcionarios y servidores públicos que trabajamos en ella, y se establecieron los énfasis de acción y sus objetivos y resultados para el año 2016. De ese plan operativo estratégico, podemos decir que resultaron 4 líneas de acción, 3 de las cuales son específicamente líneas de acción en materia misional y una en materia, digamos, administrativa. Las 4 líneas de acción son cultura en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La segunda es víctimas del conflicto armado y escenarios de paz. La tercera es derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente. Y la cuarta es el fortalecimiento institucional, que es la que tiene que ver con el área de apoyo de la institución. Rápidamente, digamos, esta primera línea de acción de cultura en derechos humanos y derecho internacional humanitario tiene que ver con brindar a las comunidades formación y herramientas para que se apropien de sus propios derechos, valga la redundancia. La segunda línea de acción, víctimas del conflicto armado y escenarios de paz, es todo lo que tiene que ver con la atención a las víctimas del conflicto armado y básicamente también la generación de los informes de riesgos por las situaciones de anomalía que se generan por el conflicto armado. La tercera línea de acción es la de derechos económicos, sociales y culturales, colectivos y del medio ambiente, que tiene como objetivo garantizar e impulsar el conocimiento y desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, la línea de fortalecimiento institucional, que estaba dirigida básicamente a hacer un ajuste en la estructura institucional en términos de su planta de personal y de su infraestructura física y tecnológica. De este plan operativo estratégico, ustedes pueden ver en la diapositiva, para cada año de entre el 2013 y el 2016, por cada una de las líneas de acción, se plantearon una serie de actividades a cumplir. Por cada una pueden ver el número de actividades que se cumplieron para cada una de los años, en el 2013, 2014, 15 y 16. En cultura, derechos humanos y derecho internacional humanitario, las actividades cumplidas fueron 25 en el 2013, 23 en el 2014, 25 en el 2015 y en lo corrido del año 2016 vamos en 33 actividades. Para la línea de acción víctimas del conflicto armado y escenarios de paz, en el 2013 se cumplieron 19 actividades, en el 2014 21, en el 2015 25 y en el 2016 24. Para los derechos económicos, sociales y culturales, colectivos y del medio ambiente, en el 2013 se cumplieron 23 actividades, en el 2014 27, en el 2015 24 y en el 2016 22. Y en fortalecimiento institucional, de las actividades que se realizaron, en el 2013 fueron 24, en el 2014 32, en el 15 37 y en el 16 se han realizado 30 actividades. ¿Ok? Entonces, en total en el periodo 2013 y lo corrido del 2016, hemos ejecutado 414 actividades orientadas al despliegue del plan estratégico. Aquí vemos los porcentajes de ejecución del plan operativo estratégico.
por cada una de las anualidades entre 2013 y 2015. No está considerado el 2016, dado pues que no se ha culminado, y las cifras, estas cifras las estamos trabajando por una anualidad cumplida. En la línea de fortalecimiento institucional para el 2015, nuestro plan operativo estratégico se cumplió en el 93.5%, en el 2013 93.5%, en el 2014 95% y en el 2015 en el 94%. Si tomamos esas tres cifras, podemos ver que entre el periodo 2013 y 2015, el plan operativo estratégico desde la perspectiva de fortalecimiento institucional se ha cumplido en un 94.1%. El resto de líneas de acción, ustedes lo pueden ver reflejado allí, cada una con los porcentajes de cumplimiento por cada una de las vigencias y anualidades de las que estábamos hablando. Bien, tenemos aquí en esta diapositiva la información en torno al avance por énfasis de acción a junio 30 de 2016. Esto es lo corrido de este año. En lo corrido de este año, ¿qué tenemos? Que en la línea de fortalecimiento institucional hemos cumplido el plan operativo estratégico en un 75.1%, la línea de derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y del medio ambiente lo ha cumplido en un 93.3%, en la línea de víctimas del conflicto armado y escenarios de paz en un 96%, y en la línea de cultura de los derechos humanos y derecho internacional humanitario en un 84.7%. En promedio, el avance que tenemos a junio 30 en total es del 91.1% del plan operativo estratégico. Bien, una actividad específicamente importante que ha cumplido la entidad desde el año 2013 ha sido la del fortalecimiento de su gestión de calidad, de su proceso de certificación de calidad y de gestión de calidad. Durante los años 2013 y 2014, este proceso inició realizándose jornadas para la documentación de los procesos de la entidad, procesos y procedimientos. En el año 2015 se avanzó y se empezaron a hacer auditorías internas que examinaron 12 procesos y 3 subprocesos para empezar a integrar el mapa de procesos y procedimientos de la entidad. ¿Con fines a qué? A lo que sucedió hace muy poco, que fue la recomendación de que se nos certificara en calidad. En el año 2016 se suscribió un contrato con la firma Bureau Veritas para el desarrollo de 2 tareas básicas. La primera, realizar una preauditoría de certificación, que básicamente lo que, o el propósito que tenía era mostrarnos nuestras fortalezas y debilidades, ¿cierto? Y una vez visto ese escenario, poder trabajar sobre esas debilidades y hacer el mejoramiento que fuese necesario sobre esas, digamos, debilidades que institucionalmente cualquier institución puede tener. Culminado ese proceso de la preauditoría de certificación, se realizó la auditoría de certificación. Esa labor culminó hace tal vez un mes, y una vez el equipo auditor de esta compañía realizó todas las entrevistas con cada uno de los miembros de los equipos de trabajo que fueron objeto de esa auditoría, la empresa Bureau Veritas consideró que era altamente recomendable la certificación en calidad de la Defensoría del Pueblo. Y hasta el momento se está haciendo o se están realizando las diligencias necesarias
para que llegue nuestra certificación en muy poco tiempo, ¿sí? 18 de agosto podrá estar nuestra certificación. Ok. ¿Esto qué implica? Implica una gran responsabilidad. Primero, en mantener la certificación, ¿cierto?, a lo largo de los subsiguientes años. Hay que mantener esa certificación, pero no solo mantener la certificación, sino tomar en cuenta las recomendaciones que se nos han hecho para seguir mejorando constantemente. Y probablemente eso nos lleve a tener mayores estándares de calidad. A pesar de que tengamos una certificación de calidad, a lo que debemos apuntarle es a seguir teniendo mayores estándares de calidad en la prestación de nuestro servicio. En últimas, esto va a redundar en una mejor prestación del servicio para los ciudadanos, que es para quienes básicamente nos debemos todos nosotros. Bien. El número de acciones propuestas de nuestros planes de mejoramiento, debemos decir básicamente lo siguiente. La última visita de control que hizo la Contraloría General de la República a nuestra entidad fue realizada en el año 2013 y se realizó sobre la vigencia fiscal año 2012. ¿Ok? De allí surgió un plan de mejoramiento que a hoy está cumplido en el 100%, pero que se venía desarrollando a lo largo de las vigencias 2013, 14, 15 y 16. En el año 2014 cumplimos 38 actividades del plan de mejoramiento que se presentó a la Contraloría General de la República. En el año 2015 una y en la vigencia 2016 una. Hoy en día cumplimos 40 actividades que fueron propuestas y cumplimos todo el plan de mejoramiento que se propuso a la Contraloría General de la República en su última visita de control fiscal. A partir del año 2013 no hemos tenido visita de la Contraloría General de la República y por tanto no se han formulado nuevos planes de mejoramiento, por lo menos con ese ente de control. Tenemos planes de mejoramiento internos, pero la última visita fue sobre la vigencia del año 2012. A mí específicamente eso me da tranquilidad, muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque eso muestra que en la focalización de trabajo que hace la Contraloría General de la República, probablemente no se concentran demasiado en la Defensoría del Pueblo porque es una entidad muy, pero muy sana en términos del control fiscal. Así que eso a mí específicamente me tiene que dejar muy tranquilo y creo que a todos los que conformamos esta comunidad que se llama Defensoría del Pueblo. Es tal vez uno de los mayores votos de confianza, es que no hemos tenido hallazgos de carácter disciplinario, penal o fiscal. Nuestros hallazgos todos son de carácter administrativo. Ese pues ha sido como el panorama de lo que es la gestión institucional. Es muy rápido, pero da cuenta de más o menos lo que hemos hecho y que se ha hecho en las mejores condiciones posibles. Tenemos que abordar el segundo aspecto, que es la ejecución presupuestal, que esto interesa mucho a la ciudadanía, pues porque le indica cómo se están manejando los recursos públicos con los que cuenta la entidad, si se están manejando bien, si no se están manejando bien, si se están ejecutando los recursos, si no se están ejecutando los recursos, porque eso también señala qué tan eficiente es la entidad para cumplir sus tareas a partir de los recursos con los que cuenta. La Defensoría del Pueblo es una institución del Estado colombiano que depende exclusivamente en términos presupuestales del presupuesto general de la Nación. La Defensoría del Pueblo no cuenta con aquello que se llama en presupuesto recursos propios. No tenemos asignación de recursos propios por la simple razón de que nosotros no desarrollamos actividades industriales o comerciales que nos permitan tener recursos propios. Así que nuestros recursos son exclusivamente los recursos con los que contamos del presupuesto general de la Nación
Y hay que recordar también que desarrollamos algunas tareas por los buenos oficios de la cooperación internacional. Algunas actividades que llevamos a cabo se hacen contando con el apoyo de los recursos de la cooperación internacional, a quienes debemos agradecerles por ese gesto tan generoso que tienen con nosotros. Específicamente aquí de lo que vamos a hablar es de la ejecución de los recursos del presupuesto general de la nación, ¿ya? Que son los recursos públicos de los cuales de todos debemos dar cuenta, porque todos los utilizamos en la mejor forma, pero estos son especialmente críticos. ¿Cómo se compone el presupuesto general de la Defensoría del Pueblo? Básicamente tiene tres componentes: los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Perdón, dos: gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento son los que tienen básicamente tres componentes: los gastos de personal, los gastos generales y las transferencias corrientes. ¿Okay? Con cargo a los gastos de personal, ¿qué pagamos? Salarios, sueldos, primas, contribuciones inherentes a la nómina, parafiscales, de todos los servidores públicos que componen la planta de personal de la Defensoría del Pueblo. Con cargo a los recursos de los gastos generales, ¿qué hacemos? Básicamente, cancelar o pagar impuestos y adquirir bienes y servicios para el normal funcionamiento de la entidad. Y con cargo a los recursos de los proyectos de inversión, se desarrollan las tareas específicas de cada uno de los 18 proyectos de inversión que en este momento desarrolla la entidad. Pero es importante que aquí hagamos una pequeña aclaración. La Defensoría del Pueblo, en el rubro de gastos de funcionamiento, transferencias, también maneja unos dineros que llegan sin situación de fondos, específicamente por el manejo que hace de dos fondos: uno, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, y dos, el Fondo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. A pesar de que la Defensoría del Pueblo administra esos dos fondos, esos recursos llegan a nuestra entidad sin situación de fondos. Lo que quiere decir que, específicamente, no pueden ser utilizados en nuestra entidad para nada más, sino para lo que específicamente dice la ley que deben ser utilizados. Los recursos del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos se utilizan ¿para qué? Para pagar las indemnizaciones que los jueces de la República imponen en procesos de reparación colectiva. Y el Fondo para la Comisión Nacional de Búsqueda, sus recursos están destinados específicamente para las labores que tiene que desarrollar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es decir, que la Defensoría del Pueblo de esos recursos no puede tomar ni un solo centavo para su funcionamiento o para sus proyectos de inversión, para absolutamente nada. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a fijar que el análisis de ejecución presupuestal lo estamos haciendo sin tener en cuenta los recursos que vienen en esos dos fondos. ¿Para qué? Para mostrar verdaderamente cómo es la ejecución de los recursos de la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con el funcionamiento o los proyectos de inversión que hace la Defensoría del Pueblo, que ejecuta directamente la Defensoría del Pueblo. Como les decía, hoy en día tenemos registrados 18 proyectos de inversión y para el año 2017 esperamos contar con 4 proyectos de inversión más para un total de 22. Bien. En este cuadro ustedes pueden observar cuál ha sido la dinámica de incorporación de recursos entre la vigencia 2013 y 2016 de la Defensoría del Pueblo. En este cuadro hay que advertir que
La información contenida ahí es la información de apropiación presupuestal que tiene en cuenta los recursos del fondo, porque son apropiaciones presupuestales. Vamos a ver más adelante en la ejecución cómo prescindimos de los recursos de los fondos, pero en apropiaciones hay que mostrarlo. ¿Okay? Tenemos recursos de funcionamiento para el año 2013 en 302.000 millones de pesos, para el año 2014 351.000 millones de pesos, para el año 2015 415.000 millones de pesos y para el año 2016 406.000 millones de pesos. En inversión, para el año 2013 15.300 millones de pesos, para el año 2014 29.800 millones de pesos, para el año 2015 36.000 millones de pesos y para el año 2016 33.000 millones de pesos. Esto lo que muestra es básicamente que entre el año 2013 y 2015 hubo un incremento real de los recursos en funcionamiento e inversión para la Defensoría del Pueblo, pero para el año 2016 hubo un decrecimiento real de los recursos. Y eso se explica, vamos, por el hecho de que el gobierno nacional tuvo que aplazar 6 billones de pesos del presupuesto general de la Nación para la vigencia 2016. De esos 6 billones de pesos que fueron aplazados, se aplazó presupuesto en todos los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, y a nosotros específicamente nos fueron aplazados 12.680 millones de pesos para la vigencia 2016. Eso lo que muestra es por qué cayó la apropiación presupuestal. Entonces, en las tres primeras líneas, digámoslo así, ustedes pueden ver la apropiación presupuestal teniendo en cuenta los recursos destinados para el Fondo de la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y el Fondo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Luego, en las tres últimas líneas, podemos ver la misma apropiación presupuestal, pero descontando lo concerniente a los fondos, de los cuales estábamos hablando. Es decir, verdaderamente los recursos con los que puede contar la entidad para su funcionamiento o la inversión. ¿Qué recursos son esos? Para el año 2013, 239.000 millones de pesos en funcionamiento, 15.000 millones en inversión, para un total de 255.000 millones de pesos. Para el año 2014, 322.000 millones de pesos en funcionamiento, 29.000 millones de pesos en inversión, para un total de 352.000 millones de pesos. Para el año 2015, 351.000 millones de pesos en funcionamiento, 36.000 millones de pesos en inversión, para un total de 387.000 millones de pesos. Y para el año 2016, 342.000 millones de pesos en funcionamiento, 33.000 millones de pesos en inversión, para un total de 375.000 millones de pesos en cifras redondas, pues. Entre el año 2013 y 2016, presentamos aquí en esta diapositiva la variación presupuestal que hemos tenido. Pasamos en el 2013 en funcionamiento de tener 302.000 millones de pesos, en el 2016 a tener 406.000 millones de pesos. Tenemos una variación absoluta de 104.000 millones de pesos y una relativa del 34%. En funcionamiento, en inversión, tuvimos en el 2013 15.000 millones de pesos, en el 2016 33.000 millones, tenemos una variación absoluta de 18.000 millones de pesos y una porcentual del 120%. El total acumulado entonces es que en el 2013 tuvimos una apropiación de 317.000 millones, en el 2016 de 440.000 millones, eso nos da una variación absoluta de 122.000 millones de pesos y una variación relativa del 39%. Eso quiere decir que evidentemente los recursos con los que ha contado la Defensoría del Pueblo han crecido y a nuestro juicio probablemente seguirán creciendo en función de algo muy importante, y es el rol que va a cumplir la Defensoría del Pueblo a partir de probablemente noviembre de este año, que se pueda tener
claro cuál es el panorama del posconflicto o el posacuerdo, como otros llaman. La tarea específica de la Defensoría del Pueblo allí va a ser muy importante y consideramos que en esa medida los recursos con los que deba contar la entidad deben incrementarse. ¿Para qué? Para cumplir de manera satisfactoria con aquello que deba hacer la Defensoría del Pueblo en esos escenarios. Bien. Este cuadro nos muestra básicamente una dinámica de crecimiento y decrecimiento de los recursos de la entidad en apropiaciones presupuestales de funcionamiento de inversión. Como les decía anteriormente, desde el 2013 hasta el 2015 hubo un incremento de los recursos, es decir, un crecimiento real de los recursos, y entre el 2015 y el 2016 hubo una reducción o decrecimiento real de los recursos de la entidad, que se puede ver tanto en funcionamiento, que es la línea clara que ustedes ven en la parte superior de la diapositiva, como en inversión, que es esta línea oscura que ustedes ven. En inversión el decrecimiento fue un tanto menor, digamos porcentualmente hablando, pero en los dos hubo un decrecimiento que implicó hacer ajustes a los gastos de la entidad para acomodarnos a esta nueva realidad presupuestal. Aquí vamos a ver un poco ya la ejecución presupuestal de la Defensoría. Y vuelvo y les recuerdo que estos análisis de ejecuciones presupuestales los hacemos sin tener en cuenta las cifras de los gastos de los dos fondos de los cuales estábamos hablando. En el año 2013 tuvimos compromisos o ejecución presupuestal por 249.000 millones de pesos, lo cual significó que ejecutamos el presupuesto de la entidad en un 98%. En el año 2014 tuvimos una ejecución presupuestal de 315.000 millones de pesos para un total de el 90% de los recursos ejecutados. En el año 2015 ejecutamos recursos por 380.000 millones de pesos, lo cual significa una ejecución del 98% de los recursos de la entidad, y a junio del año 2016 hemos ejecutado 261.000 millones de pesos, que representan el 70% de los recursos para la vigencia fiscal que corre ejecutados. Quiero hacer aquí un pequeño análisis de las cifras de ejecución entre el año 2013, 2014 y 2015. Porque uno podría a simple vista decir que evidentemente entre el año 2013 y el 2014 hubo un decrecimiento en la ejecución, es decir, bajó la ejecución del 98 al 90%. Y lo primero que uno tendría que preguntar es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué bajó la ejecución presupuestal? Básicamente por una circunstancia. En el año 2014 hubo una reestructuración a la entidad, una reestructuración un poco de su funcionamiento, de su estructura orgánica y de su planta de personal. Se crearon unos nuevos cargos para esa reestructuración, pero solo hasta el segundo semestre del año 2014 se empezaron a ejecutar los recursos que con cargo a el rubro de gastos de personal están asociados a esa reestructuración. Entonces tuvimos 6 meses, ¿cierto?, en los que no se ejecutaron esos recursos, y básicamente, ¿qué se dejó de ejecutar allí? 22.000 millones de pesos, 21.333 millones de pesos. Estos 21.333 millones de pesos son recursos de gastos de personal que no se ejecutaron porque los cargos empezaron a proveerse a partir de la segunda mitad del año 2014 y por tanto pues no se pudo comprometer ese dinero. Entonces eso es lo que explica que en el 2014, en agregado de toda la vigencia fiscal, hayamos tenido una ejecución presupuestal un poco más baja que la del 2013 y la del 2015. Si ustedes ven la del 2013 y del 2015, es una cifra igual. Y solo el 2014 muestra, digamos, como esa
esa merma en la ejecución, pero se debe básicamente a eso, a que no se pudieron ejecutar los recursos provenientes de esa reestructuración porque los cargos fueron provistos, incorporados en la segunda mitad del año. Bien. Específicamente creo que nos devolvemos específicamente yo creo que la ejecución presupuestal de la Defensoría del Pueblo es una ejecución exitosa. Pocas entidades ejecutan recursos por más del 90%, y nosotros estamos sobre el 98% de ejecución presupuestal. Y este año, por ejemplo, ya vamos en el 70% de la ejecución presupuestal, lo cual indica que de seguir, digamos, esa tendencia a finalizar la vigencia, vamos a tener una ejecución muy parecida a lo que ha pasado en los años 2013 y 2015. ¿Sí? Bien, continuamos. En esta diapositiva ustedes ven es la ejecución presupuestal de los recursos de inversión. ¿Sí? Es decir, todos aquellos proyectos que desarrollan algunas direcciones, algunas defensorías delegadas y algunas oficinas administrativas con cargo a los recursos de inversión están reflejados aquí. En el 2013 ejecutamos 14.800 millones de pesos, lo cual significó el 96% de los recursos destinados para esa vigencia fiscal en inversión, que fueron 15.382. En el 2014 ejecutamos 28.400 millones de pesos, lo cual significó el 96% de los recursos, que para esa vigencia fiscal fueron 29.821. En el 2015 ejecutamos 34.700 millones de pesos, para un porcentaje del 95% de ejecución presupuestal, cuya apropiación fue de 36.684 millones de pesos. En lo corrido de este año, a junio del 2016, hemos ejecutado 29.100 millones de pesos, lo cual significa una ejecución del 85% de los recursos de inversión respecto a una apropiación inicial de 33.800 millones de pesos. Esto muestra también una ejecución bastante satisfactoria de los recursos de inversión en las vigencias 13, 14, 15 y en lo que va corrido de la vigencia 2016. Pues hasta ahora vamos a terminar el séptimo mes del año y ya tenemos una ejecución del 85% de los recursos de inversión. Digamos, eso es satisfactorio. Con eso cerramos básicamente la explicación de la ejecución presupuestal de la entidad. Espero que si sobre ese tema y otros que tratemos hay alguna pregunta, la persona que quiera la pueda realizar al final. Todo lo que tiene que ver con ejecución presupuestal implica algo, y es el desarrollo de fortalezas de la entidad en torno a la atención a los ciudadanos a través de los proyectos de inversión específicamente, o el fortalecimiento de la entidad. Aquí vamos a ver cómo se ha venido desarrollando el fortalecimiento de la entidad a partir del año 2013. Como les comentaba hace un momento, desde el año 2013, la administración que inició el doctor Jorge Armando Talora y que ha continuado el doctor Cajiao, tuvieron presente que debía haber una reestructuración de la entidad, un cambio institucional en torno al fortalecimiento de las competencias de la institución. Uno de esos cambios se evidenció en la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo y en su planta de personal. La estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo actualmente es esta. No sé si la podemos poner un poco más grande. No. Okay. Pero básicamente, ¿qué implicó?
implicó unos grandes cambios. El primero de ellos fue que se creó la figura del vicedefensor del pueblo. Ese es el primer gran cambio. 1. 2. Algunas oficinas que dependían de la Secretaría General pasaron a depender del despacho del señor defensor del pueblo. Se crearon algunas defensorías delegadas y se fortalecieron las direcciones. En torno a las direcciones nacionales, debo decir que no fueron objeto de mayores cambios, sino de fortalecimiento, entre otras porque son creadas directamente por la Ley 24/1992, nuestras 4 direcciones nacionales. Entonces la estructura básicamente de la Defensoría del Pueblo es el despacho del señor defensor del pueblo, el despacho del señor vicedefensor del pueblo. Dependiendo del despacho del defensor del pueblo están las defensorías delegadas, las direcciones nacionales y las defensorías regionales, las oficinas como la oficina jurídica, la oficina de planeación, la oficina de control interno, la oficina de control interno disciplinario y la oficina de comunicaciones e imagen institucional. Luego depende también del despacho del señor defensor la Secretaría General, y de la Secretaría General dependen la subdirección administrativa, la subdirección financiera, el grupo de contratación, la subdirección de gestión del talento humano. Eso es lo que podemos ver, y el grupo de sistemas que está adscrito a la Secretaría General. Eso es lo que podemos ver aquí. Gracias. Contamos hoy en día con 36 defensorías regionales en todo el país, una en cada departamento del territorio nacional, más una regional específica para Bogotá, otra para el Urabá, otra para el Magdalena Medio y la de Ocaña. ¿Ok? Eso componen las 36 defensorías regionales que tenemos hoy en día. Nuestras defensorías regionales será objeto y materia pues de lo que pueda exponer el señor defensor en su rendición de cuentas el próximo viernes, pero básicamente hacen en las regiones el trabajo misional de la entidad. Traducen en las regiones el trabajo, el lineamiento del trabajo misional que desde la defensoría en Bogotá se dan a partir de las defensorías delegadas, de las direcciones nacionales. Digamos, ese es un primer gran componente de esa reestructuración. Y el segundo gran componente tiene que ver con el fortalecimiento de la planta de personal de la Defensoría del Pueblo. Aquí en esta diapositiva ustedes lo que pueden ver es el estado de la planta de personal de la Defensoría del Pueblo para la vigencia 2013, 14, 15 y 16. En el año 2013 nosotros teníamos una planta asignada de 1.298 cargos y había una planta ocupada de 1.217 cargos. En el año 2014 hay una planta asignada de 1.971 cargos y una planta ocupada de 1.511. Aquí entonces se puede ver en este cambio el efecto que tuvo la incorporación de cargos por la reestructuración que sufrió la entidad, incorporaciones de cambios y de cargos que se hicieron a través de 4 decretos que expidió el presidente de la República, el decreto 024, 25, 26, 27 y 28 del año 2014. Quiero decir que esta reestructuración y estos decretos los expidió el presidente de la República en amparo a las facultades que le fue otorgado por el Congreso de la República para realizar esto a través de una ley ordinaria de la República. En el año 2015 nuestra planta asignada sigue siendo de 1.971 cargos
y la ocupada de 1.698. En el año 2016 nuestra planta asignada es de 1.987 cargos y hay una planta ocupada de 1.768. El crecimiento también de la planta ocupada puede verse mayoritariamente entre el año 2013 y el año 2015. ¿Sí? Evidentemente, al crecer la planta asignada, va a crecer la planta ocupada. Pero una vez tuvimos la planta asignada entre el año 2014 y 2015, lo que se puede ver también es un crecimiento de la planta ocupada, ¿ya? Por los procesos de incorporación a planta que se han realizado desde la Subdirección de Gestión del Talento Humano, que valga decir, no han sido fáciles, pero que han sido procesos muy bien llevados. Se han tenido convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, para la incorporación de cargos técnicos y administrativos. Y además de eso se desarrollaron con instituciones como la Universidad Manuela Beltrán procesos para la incorporación, la convocatoria e incorporación de cargos a la planta de personal de la institución, específicamente en niveles profesionales. Esto lo que muestra, devolvamos un momento, esto lo que muestra es que no tenemos un gran desfase entre lo que es nuestra planta asignada y nuestra planta ocupada. Vamos, es una planta muy sana, una planta de personal muy sana, es una planta global, pero es muy sana y no tenemos grandes dificultades. Se pueden presentar en algunos perfiles específicos, pero es por la complejidad del perfil que se requiere. Pero en términos generales es una planta que está muy bien. Hay algo muy importante que resaltar de la planta de personal de la Defensoría del Pueblo, que sé que en otros escenarios lo ha resaltado el doctor Alfonso Cajiao. De los 1.987 cargos que existen en la entidad, el 65.6% de los cargos están adscritos a las regionales. Es decir, que casi el 70% de las personas que trabajan, de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, están trabajando en las regiones. Están atendiendo las necesidades en las regiones. Solamente entonces el 34% de la planta de personal estaría asignada al nivel central. ¿Eso qué muestra? Eso muestra que el proceso de fortalecimiento institucional se realizó básicamente pensando en las regiones, pensando en el trabajo en terreno. Y yo creo que eso debe ser motivo de alegría para la institución, porque como bien lo señalaba ayer en la inauguración de nuestra sede de La Guajira, el doctor Cajiao, muchas entidades concentran su gran número de funcionarios servidores públicos en la capital, sobre todo entidades del orden nacional, ¿no? Lo concentran en la capital, lo que muestra un poco nuestra realidad del país. No hemos todavía podido descentralizar muy bien el país, pero la Defensoría del Pueblo está dando muestras de que es muy posible y es altamente conveniente tener la mayor cantidad de sus servidores públicos en las regiones, entre otras por las particularidades de la propia institución. Nosotros atendemos a las personas víctimas del conflicto, a las personas que han sufrido desplazamiento forzado, y básicamente todas estas personas, aunque hayan fenómenos de desplazamiento hacia la ciudad capital del país, están en las regiones. Y eso muestra pues que la Defensoría ha tendido a fortalecer su capacidad de respuesta institucional en las regiones. Nuestra planta de personal por niveles está compuesta como lo vemos aquí en esta diapositiva. Hoy en día, en el nivel central tenemos 29 cargos del nivel directivo, 13 del nivel asesor, 336 del nivel profesional
55 cargos del nivel técnico, 158 del nivel administrativo. En el nivel regional tenemos una planta de 35 cargos del nivel directivo, no tenemos asesores en el nivel regional, 788 cargos profesionales en el nivel regional, 102 técnicos en el nivel regional, 249 administrativos. Cuando uno compara, digamos, la cantidad de cargos profesionales, técnicos y administrativos que están en las regionales, pues se da cuenta que son muy superiores a lo que hay en el nivel central. Y eso, digamos, tiende a reforzar lo que les estaba diciendo hace un momento, y es que la prestación del servicio prioritariamente se hace en las regionales. Bien, eso en cuanto a lo que tenía que ver a nuestra planta de personal. Hay un asunto bastante importante y ha sido el fortalecimiento de la infraestructura de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, con el crecimiento que ha tenido, no solamente de demanda de servicios, sino también de cargos en la planta de personal, ha tenido que hacer un esfuerzo bastante grande en torno al fortalecimiento de su infraestructura física. Probablemente no es todo el que quisiéramos nosotros, hay cosas por mejorar, quedan tareas por hacer, pero hay que reconocer que hemos hecho cosas importantes. Y esas cosas importantes reflejan la preocupación que tiene la Defensoría del Pueblo por las regiones. Ya les explico por qué. Entre el año 2013 y el año 2016, la Defensoría del Pueblo ha comprado bienes inmuebles para el funcionamiento de sus sedes y ha invertido en esas compras casi 30.000 millones de pesos. Entre el año 2013 y el año 2016 hemos invertido 30.000 millones de pesos en compra de sedes para el mejoramiento de la infraestructura física. La cuestión es en dónde se han hecho esas inversiones, esas compras. La primera compra se realizó en diciembre del año 2012 y fue la sede de la Defensoría Regional del Putumayo. Se invirtieron 500 millones de pesos en la compra de esa sede. En el año 2012 también se compró, en diciembre de ese año, el inmueble en donde hoy día funciona la Defensoría Regional del Amazonas. Se invirtieron 340 millones de pesos para ese inmueble. En el año 2013 se compró la sede en donde actualmente funciona la Defensoría Regional de Chocó. Allí se invirtieron 1.058 millones de pesos en la compra y 111 millones de pesos en la adecuación. También se compró el inmueble en donde actualmente funciona la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca. Se invirtieron 3.150 millones de pesos para la compra de ese inmueble y 195 millones de pesos para adecuaciones. En La Guajira, ayer se acaba de inaugurar el nuevo inmueble en donde va a funcionar la Defensoría Regional de La Guajira. Allí se invirtieron 2.175 millones de pesos para la compra y se hicieron adecuaciones por 384 millones de pesos. Aquí debo destacar una cosa, y es que para la compra de este inmueble tuvimos la gran colaboración y ayuda del Departamento de La Guajira. La Gobernación del Chocó invirtió en pro de la Defensoría del Pueblo 1.200 millones de pesos. La Gobernación de La Guajira, excúsenme, invirtió 1.200 millones de pesos en la compra de ese inmueble. Nosotros invertimos allí 975 millones de pesos.
También se compró la sede regional de Quindío, de la Defensoría Regional de Quindío. Se invirtieron allí casi 4.250 millones de pesos en la compra y 72 millones de pesos en adecuaciones. Hay acá una cifra que ustedes pueden ver que se supondría que es bastante elevada, pero a mi juicio no lo es, y fue la compra que realizó la Defensoría del Pueblo de lo que es su sede en el nivel central, en el centro de la capital de la República. Más adelante explicaré por qué se compró esa sede, porque tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de la sede del nivel central en Chapinero. Para la compra de esa sede del centro se invirtieron 15.000 millones de pesos en la compra y se han hecho adecuaciones por 2.800 millones de pesos. Pero lo que quiero que quede un poco en la mente de cada uno de ustedes es que ha habido una preocupación por el mejoramiento de las sedes en las regiones más apartadas del país, en las que comúnmente llamamos las regiones más olvidadas: Putumayo, Amazonas, el Chocó, La Guajira. Y se dotaron de sedes dignas, en buenas condiciones, y que van a permitir no solo tener buenas condiciones de trabajo para los servidores públicos, sino también las mejores condiciones para la atención a nuestra ciudadanía, a nuestros usuarios. Bien. Quiero detenerme un poco en esto del fortalecimiento institucional, en el proyecto más grande de fortalecimiento de infraestructura física que está desarrollando la Defensoría del Pueblo en toda su historia. Y es la construcción de una nueva sede en el nivel central que va a tener su centro de operaciones en Chapinero, digamos, acá en Bogotá. Les cuento un poquito de historia sobre esto. Desde el año 2007 la Defensoría del Pueblo presentó un plan de regularización y manejo para realizar el cambio de su infraestructura física en Bogotá. Ese plan de regularización y manejo le indicaba a la Defensoría del Pueblo que para el año 2013 deberían empezarse a hacer las obras de demolición, de consecución de recursos para las obras de demolición y construcción de una nueva sede aquí en Chapinero, que implican demoler los antiguos bloques B y A de esta sede para hacer una nueva construcción allí. Hoy en día se está desarrollando ese plan, y en virtud de eso es que se tuvo que adquirir el inmueble de la sede centro para albergar provisionalmente a los servidores públicos que prestan sus servicios en el nivel central, mientras se desarrollan las obras en la sede Chapinero. Por eso se compró ese inmueble en el centro de la ciudad, y desde allí tendremos que prestar nuestros servicios durante casi 2 años que van a durar las obras acá en Chapinero. Las obras de Chapinero, ¿qué son básicamente? ¿De qué se componen? Vamos a tener una sede que va a contar con 13 edificaciones. El bloque C, que es en donde estamos hoy, y 2 bloques más. Un bloque que va a estar en donde está el próximo a derrumbarse bloque A, que va a contar con 2 edificios de 7 pisos cada uno. Y en donde está el bloque B, también próximo a demolerse, va a haber una edificación que va a contar con auditorios de doble altura, espacios para el centro de atención al ciudadano y bueno, básicamente eso.
El área construida de ese proyecto va a ser de 12.000 metros cuadrados. Y lo que hay de interesante en este proyecto es que va a tener una plazoleta central de uso público que va a permitir una mejor interacción entre el ciudadano y los servidores públicos de la Defensoría. Y va a ser un mejoramiento arquitectónico, paisajístico y ambiental de este sector. Esa plazoleta, que va a ser la plazoleta de los derechos humanos, va a estar ubicada en donde hoy en día conocemos nuestro patio central de la entidad. Va a ser de acceso público, va a tener jardines y espacios, digamos, para el descanso de las personas. La Defensoría del Pueblo, para desarrollar esta labor, ha invertido básicamente 46.000 millones de pesos, que están distribuidos en 42.000 millones de pesos en lo que es la obra y 4.000 millones de pesos en las labores de interventoría y supervisión de esa obra. Debo decir que este es el contrato y el proyecto más grande que ha tenido la Defensoría del Pueblo en toda su historia. Para nosotros esto es una actividad altamente importante, porque nunca la Defensoría del Pueblo había estado abocada a ejecutar un contrato tan grande y para una obra de tal magnitud. Ustedes pueden ver allí básicamente la maqueta de lo que va a ser el proyecto. Este es el edificio de 7 pisos que va a tener la Defensoría, con unos jardines en la azotea, y va a haber otros 2 edificios, el bloque C que está por acá y el bloque B que va a ser esto, en los auditorios de doble altura que van a existir. Esos auditorios van a tener una capacidad para 300 personas. La Defensoría del Pueblo va a contar con unos parqueaderos subterráneos para más de 90 vehículos, la plazoleta de acceso a la cual les estaba comentando, zonas verdes. Va a ser una construcción con materiales ecoeficientes y con un diseño bioclimático que nos va a permitir ahorrar electricidad y consumo de agua. Quiero pasar a que miremos un poco cómo ha sido la gestión contractual de la entidad, la cual desarrolla directamente la Secretaría General. La Secretaría General o el Secretario General es el ordenador del gasto de la entidad por delegación que hace el Defensor del Pueblo, y en esa condición realiza la gestión contractual de la entidad apoyado en el grupo de contratación adscrito a la Secretaría General. Entre las vigencias 2013 a 2015, ¿cuál ha sido el comportamiento de nuestra gestión contractual? Por tipos de contratación, llamémoslo así. Tenemos en esta primera fila la descripción de la cantidad de contratos que se han suscrito en virtud de procesos de contratación. Procesos de contratación como la licitación pública, el concurso de mérito, la selección abreviada, las elecciones de mínima cuantía, bueno, etcétera, etcétera. En el 2013 tuvimos procesos de contratación que nos llevaron a suscribir 198 contratos, en el 2014 205 contratos, en el 2015 217 contratos para un total de 620 contratos. Y en contratación directa, es decir, contratos de prestación de servicios y algunos otros de apoyo a la gestión, hemos suscrito 392 contratos en el 2013, 404 en el 2014, 358 en el 2015, para un total de 1.154 contratos. Bien. Aquí lo que tenemos es básicamente la información de qué cantidad de recursos se han invertido en función de las contrataciones que hemos realizado. En el 2013
se invirtieron en total 12.685 millones de pesos en los procesos de contratación que mencionábamos anteriormente. En el 2014, 14.300 millones de pesos. En el 2015, 61.255 millones de pesos. En el 2013, por contratación directa, tuvimos 14.800 millones de pesos. En el 2014, 17.000 millones. Y en el 2015, 39.000 millones de pesos. Entonces uno diría, si entre el 2013 y el 2014 la cifra en la contratación directa fue más o menos parecida, ¿qué pasó en el 2015? ¿Por qué va casi a 40.000 millones de pesos? Eso lo explica un solo contrato, uno solo. Y es el contrato que suscribió la Defensoría del Pueblo con la Universidad Nacional de Colombia para realizar toda la operación logística para el pago de las indemnizaciones de la acción de grupo que conocemos comúnmente como la acción de grupo de Doña Juana. Ese solo contrato tuvo un valor de 23.167 millones de pesos. Entonces ese solo contrato explica el incremento en la contratación directa para el año 2015. No tiene por qué sonrojarnos ni llamarnos alerta. Es una cuestión absolutamente razonable y objetiva. Bien, ahora, discriminado el número de contrataciones por la modalidad de contratación que hemos realizado, podemos decir que tenemos básicamente estas modalidades: el acuerdo marco de precios, el concurso de méritos, la invitación mínima de mínima cuantía, la licitación pública y la selección abreviada. En el 2013 no tuvimos contratación por acuerdos marco de precio porque la herramienta aún no estaba implementada en el país. Se empieza a implementar la herramienta de contratación por acuerdos marco a partir del año 2014, y debo decir que la Defensoría del Pueblo, como órgano de control, no está obligada a hacer uso de ese mecanismo de contratación, sino que es una facultad hacer uso de él, porque sí hay entidades que están obligadas a hacer uso de ese mecanismo de contratación. ¿Cuáles son? Las entidades del orden público y del nivel nacional de la rama ejecutiva del poder público, ¿ok? Pero hemos visto cómo se va incrementando el uso de este mecanismo de contratación, que son los acuerdos marco de precio, en la entidad. Empezamos con 5 acuerdos marco de precio en el 2014, en el 2015 incrementamos a 9, y entonces progresivamente lo que estamos haciendo es utilizar más esa herramienta de contratación, que tiene ventajas como facilitar y ser más expedita la contratación, es mucho más rápida, es menos engorrosa para la entidad. Por concurso de méritos, hemos hecho en el 2013 1, en el 2014 1 y en el 2015 1. Invitaciones de mínima cuantía, tenemos en el 2013 168, en el 2014 173, en el 2015 176. Licitaciones públicas tuvimos 3 en el 2013, 7 en el 2014 y 4 en el 2015. Y aquí me quiero detener un poquito para informarles que de estas 4 licitaciones, una ha sido la de la construcción de la nueva sede del nivel central. El proceso para la contratación de las obras de las que estábamos hablando hace un momento se realizó a través de una licitación pública que culminó en el mes de diciembre del año pasado. Es decir, que ejecutamos o vamos a ejecutar esos 46.000 millones de pesos en función de una licitación pública. Y es por selecciones abreviadas, hemos realizado 26 en el 2013, 19 en el 2014, 27 en el 2015. Aquí tenemos datos sobre el presupuesto que hemos ejecutado por cada una de las modalidades de contratación. Quiero que miren el de las licitaciones públicas. Aquí se puede ver lo que les estaba diciendo hace un momento. En el año 2015, por licitación pública,
ejecutamos 47.000 millones de pesos, 46 de los cuales están en el contrato del que hablábamos hace un momento. No creo pues, que me deba detener demasiado en esto, pero si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos al final de la presentación la absolveremos. Aquí tenemos las modalidades en que realizamos contratación directa y el número de contratos que realizamos por contratación directa. Tenemos arrendamientos, compraventas, convenios interinstitucionales, donaciones, interadministrativos, prestación de servicios y apoyo a la gestión, que es el que mayoritariamente tiene un porcentaje de participación en la contratación directa, y la prestación de servicios profesionales. Sigamos. Bien. Cuando se hace la valoración del número de contratos y el porcentaje de presupuesto que se ejecuta a través de las diferentes modalidades de contratación, en la Defensoría del Pueblo es muy particular que la contratación directa por prestación de servicios sea tan alta. A algunos les asombra eso, a mí no me asombra y ya les explico por qué. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo el Sistema Nacional de Defensoría Pública, que son todos aquellos abogados que le prestan la atención y representación jurídica a las personas que no tienen los recursos económicos para proveerse un abogado en la defensa de sus intereses, o que por circunstancias sociales, dice la ley 941 del 2005, tampoco lo pueden hacer. Ese sistema de defensoría pública, que fue adoptado, creado y desarrollado por la ley 941 del 2005, le impone una obligación a la Defensoría del Pueblo, y es la contratación de los defensores públicos. Y esa ley también le dice a la Defensoría del Pueblo que esa contratación debe hacerse a través de un contrato de prestación de servicios en la forma en que lo dictamina la Ley 80 de 1993. Por tanto, en la Defensoría del Pueblo actualmente contamos con más de 4.100 contratos para defensores públicos que se realizan de manera directa y que comprometen cerca de 200.000 millones de pesos. Vuelvo y digo que eso podría sonar escandaloso si no se tiene en cuenta cuál es la particularidad de esa contratación. Entonces, hay un capítulo especial de la contratación de la Defensoría del Pueblo que es ese, la contratación de los defensores públicos. La Defensoría del Pueblo ejecuta altísimos recursos en la contratación de defensores públicos y realiza esas contrataciones de prestación de servicios de manera directa. Digamos, eso no tiene por qué escandalizarnos, porque así lo dictamina la ley, así lo impone la ley. Entre el 2013 y el 2016, ¿cuántos contratos de defensores públicos hemos suscrito y cuántos recursos hemos ejecutado con cargo a estos rubros? Son los que se muestran aquí a continuación. En el 2013 empezamos con la contratación de 3.029 defensores públicos y se ejecutaron 134.000 millones de pesos para esa contratación. En el 2014 fueron contratados 4.003 defensores públicos y se ejecutaron 159.000 millones de pesos para esa contratación. En el 2015 se contrataron 4.029 defensores públicos y se ejecutaron 190.000 millones de pesos en esa contratación. En lo corrido del año 2016 hemos contratado 4.000 defensores públicos y hemos ejecutado recursos por 151.000 millones de pesos para la contratación de esos defensores públicos. Defensores públicos que están en todos los departamentos del país. Sé que no hacen presencia en todos los municipios, pero en gran parte de los municipios del país, y no solo en las capitales de departamento, están los defensores públicos. Hay defensores públicos
en circuitos judiciales muy pequeños, como los hay en circuitos judiciales muy grandes, como son las capitales de departamento, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero también tenemos circuitos pequeños en los cuales tenemos defensores públicos. Entonces estos defensores están distribuidos a lo largo de todo el país y lo que hacen básicamente es lo que les contaba, realizar la defensa técnica, material de las personas que no tienen cómo proveerse una defensa de confianza. Bien, por último vamos a hablar un poco en torno a la gestión de la cultura y servicio al ciudadano, que es una tarea que le fue creada a la Secretaría General de la entidad en función del decreto 025 del 2014, en la cual nos impuso la obligación de desarrollar los planes y el seguimiento a la atención al ciudadano desde la Secretaría General. ¿Qué hacemos en la Secretaría o qué hace la Secretaría General en torno a la política integral de atención al ciudadano? Generar los planes y programas de atención, hacer el seguimiento a esos planes y programas, hacer el seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones o denuncias que hacen los ciudadanos. ¿Para qué? Para tomar los correctivos que sean necesarios en la atención y prestación del servicio a la ciudadanía. En esas condiciones, desde el año 2014, que se implementó, digamos, este nuevo rol para la entidad, específicamente para la Secretaría General, hemos tenido este comportamiento de solicitudes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. En el año 2014 no tuvimos peticiones, en el año 2015 tuvimos 3 y en el año 2016 llevamos 13. No estoy hablando de peticiones del servicio específicamente de la Defensoría del Pueblo, porque esas serán muchísimas. No, estaba hablando de peticiones que se hacen en torno a las condiciones de nuestra prestación del servicio y no de la atención a quejas por vulneración de los derechos humanos, que es lo que normalmente son las peticiones y reclamos o quejas que se tramitan desde la perspectiva misional de la entidad, ¿sí? Estamos hablando es básicamente de las peticiones, quejas o reclamos por la forma en que nosotros prestamos el servicio, por el comportamiento de nosotros, los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo. Tuvimos en el año 2014 113 quejas, en el año 2015 tuvimos 65 y en lo corrido del año 2016 26. ¿Qué muestra eso? Que han decrecido las quejas por el servicio que nosotros mismos prestamos. ¿Es suficiente eso? No. Lo ideal es que esto estuviera en ceros. 0 quejas de un ciudadano por la atención que nosotros prestamos. Pero también hay que reconocer que se están haciendo cosas, que hemos trabajado para que esa cifra vaya decreciendo anualmente. Hemos tenido 136 reclamaciones en el año 2014, 36 en el 2015 y 7 en lo corrido del 2016. Sugerencias en torno a la prestación de nuestro servicio, 4 en el 2014, 2 en el 2015 y en lo corrido del 2016 no ha llegado nada. Denuncias en el 2014 0, en el 2015 4 y en el año 2016 6. Y felicitaciones, hemos tenido 3 en el 2014, 5 en el 2015 y en lo corrido del año 2016 4. Son poquitas, pero están llegando y eso nos complace. Bien, esto lo que nos muestra es básicamente el comportamiento graficado de lo que les estaba diciendo hace un momento en torno a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Vemos que los reclamos por la forma en que prestamos el servicio es lo que mayoritariamente tiene incidencia en esto. Entonces eso es un llamado para que cambiemos la forma en que prestamos el servicio. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las tipologías de reclamos y denuncias que mayoritariamente hacen los ciudadanos. Bien, para
hacer ese diagnóstico de cuál es esa tipología, tuvimos que hacer una encuesta en las diferentes regionales del país y en el nivel central en torno al nivel de satisfacción de los ciudadanos por nuestro servicio. Esta encuesta se realizó entre el 2 de mayo y el 25 de mayo y tuvo un procesamiento de datos a 14 de junio del 2016. Continuemos. Bien. ¿En dónde están situados, digamos, como los reclamos, denuncias o quejas que hacen los ciudadanos? En los aspectos físicos y tangibles, es decir, infraestructura física de la entidad. El nivel de satisfacción es del 71%. Si ustedes ven los demás, es el más bajo. ¿Qué quiere decir eso? El mensaje es claro y directo. Hay que mejorar en la infraestructura física. Hay que mejorar mucho más en la infraestructura física. Vuelvo y digo, se han hecho miles de cosas, como lo veíamos ahora en el fortalecimiento institucional, pero nuestros ciudadanos consideran que hay que seguir mejorando en ese aspecto. El tiempo de espera y de atención, hay un nivel de satisfacción del 84%. Algunos ciudadanos consideran que el tiempo de espera y satisfacción no es el adecuado. Es decir, que los debemos atender con más celeridad, más rápido. Comunicación y uso del lenguaje, el nivel de satisfacción es del 87%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que aún consideran que el lenguaje con el que le estamos hablando no es el más claro. A pesar de que el nivel de satisfacción es alto, es bastante alto, es de casi el 90%, hay que seguir trabajando en la comunicación con el ciudadano. Hacer la comunicación más ágil y más sencilla para el ciudadano. O sea, que no tengamos que introducir tantos conceptos técnicos para podernos comunicar con el ciudadano. Competencia técnica, es decir, el conocimiento que tiene la persona que ha atendido al ciudadano, el nivel de satisfacción es del 88%. Cortesía y amabilidad, el nivel de satisfacción es del 89%. Credibilidad, o sea, la confianza que da la entidad es del 90%. Y hay una cadena de satisfacción del 94%. Los niveles de satisfacción son altos. Son altos los niveles de satisfacción. Sin embargo, hay que seguir trabajando en que sigan siendo superiores a los que estamos viendo aquí. Hay que seguir superando esos niveles de satisfacción. Bien, eso ha sido básicamente lo que teníamos por decirles. Les agradezco mucho su atención y paciencia, básicamente sobre todo la paciencia. Y si existen preguntas, pues bueno, las resolveremos en la medida de lo posible, con la mejor actitud.